Rick y Morty roban la tortuga de la verdad, pero hay una regla clara: pase lo que pase, Morty no debe verla a los ojos. Aún así, ignora la advertencia, la mira y entra en pánico, lanzándola de inmediato. El daño ya está hecho. De regreso en casa, Morty está perturbado. No puede sacarse de la cabeza las verdades que vio. Rick, como si supiera exactamente lo que iba a pasar, le ofrece borrar sus recuerdos. Morty se sorprende y le pregunta cómo puede saberlo. Entonces Rick le muestra una habitación llena de recuerdos borrados. Son momentos que Morty decidió eliminar porque le arruinaron la vida. Eventos que lo dejaron marcado. Rick le deja claro algo inquietante: no es la primera vez que ven esos recuerdos juntos. Empiezan con uno: Morty observa la luna y cree ver a una persona, incluso piensa que lo está amenazando. Convencido se lo cuenta a su familia, pero nadie le cree. Es ridículo, incluso para Rick. Summer intenta darle una explicación lógica: probablemente es solo una mancha en el lente. Eso enfurece a Morty, que se siente ignorado y se levanta de la mesa. En la escuela llega un nuevo consejero, el señor Luna. Para Morty la conexión es inmediata. Está convencido de que es la misma persona que vio en la luna. Decide seguirlo, observarlo, juntar lo que cree que son pruebas. Con esa evidencia acude al director y le cuenta todo. El problema aquí es la interpretación. El director cree que Morty se refiere a que el señor Luna es un acosador. La situación escala rápido, lo confronta, lo golpea y lo expulsa de la escuela. Morty en ese momento cree que hizo lo correcto, cree que ayudó, pero la realidad es otra. Ese evento desencadena el final del señor Luna, quien no soporta lo ocurrido y le pone fin a todo. En su entierro, sus compañeros dicen algo que lo cambia todo: que desde cierto ángulo él siempre pareció una mancha. Morty entra en desesperación, corre a casa, revisa su telescopio y lo confirma. Nunca hubo nadie, solo era una mancha, tal como dijo Summer. La culpa lo golpea de lleno y con ese peso encima decide borrarlo. En el siguiente recuerdo, Rick y Morty están atrapados como parte de la colección de un alienígena. Desesperado, Morty está dispuesto a hacer lo que sea para salir de ahí. Rick modifica una televisión para poder mandar un mensaje. Le dice a Morty que cuando llegue el momento debe quitarse la camiseta. Luego envía una señal con instrucciones específicas para que una nave llegue hasta ellos. La señal es recibida por una mujer que cree que está ante la oportunidad de su vida. Junto a su piloto llegan emocionados, felices por conocer a Rick y Morty, queriendo aprender de ellos, pero todo es un engaño. En cuanto tienen la oportunidad, Rick y Morty toman la nave y escapan, dejándolos atrás como parte de la colección del alienígena. La emoción de ellos se convierte en abandono. Morty siente la culpa de inmediato. Sabe que traicionó a alguien que confió en ellos y otra vez prefiere olvidarlo todo. En el siguiente recuerdo, un alienígena llega con Rick con una petición muy clara. Según su creencia, si un gran guerrero lo elimina, su alma alcanzará una vida eterna llena de placer. Para Rick eso es un honor. Rick acepta, pero decide hacer una pausa para almorzar. El error es dejar al alienígena a solas con Morty. Este, como siempre, empieza a hablar. Admira su valentía, su seguridad, lo increíble que debe ser tener certeza sobre lo que hay después de la muerte. Pero el alienígena nunca se lo había cuestionado realmente, y esa conversación cambia todo. Por primera vez siente miedo. Cuando Rick regresa, el alienígena ya no quiere morir. Entra en pánico, huye y termina encontrando su final en un accidente absurdo. Y peor aún, su alma no llega donde esperaba, es arrastrada al infierno. Su último sentimiento es arrepentimiento por haber dudado, por dejarse influenciar por Morty. Después de ver todo esto, Morty lo entiende. Ha cometido muchos errores, más de los que recordaba. Solo tal vez, si aprendiera de ellos, dejaría de repetirlos. Los recuerdos continúan. Morty está poseído y no hay nada que la ciencia pueda hacer. Pero con palabras de cariño empieza a regresar a la normalidad. Aunque ese momento dura poco porque las palabras acaban, nadie sabe qué más decir y en realidad todos solo quieren que termine. Mientras Morty pide más afecto, dejando en evidencia el poco cariño que realmente le tienen. Morty comienza a notar un patrón, después de ver cómo Rick lo obligó a entrar en una bestia al confundirse de planeta, entendiendo que los recuerdos marcados en rojo son aquellos donde Rick fue el culpable. Eso desata una pelea que termina con ambos perdiendo la memoria por error, despertando sin saber quiénes son, en una situación extraña donde Rick incluso considera que Morty podría ser el peligro. En otro recuerdo, Rick y Morty buscan los códigos de un alienígena y Morty está especialmente molesto porque cree que intentó hacerle daño a Jessica. Rick pide que jale de un punto específico y cuando lo hace, la criatura, que antes no quería hablar,
Ahora ofrece un trato dando la mitad de los códigos y prometiendo la otra mitad después. En ese momento Morty entiende que nunca lo estaba torturando y que Rick siempre supo lo que hacía. Después de eso Morty empieza a ver a Rick como un compañero que lucha contra amenazas, casi como si fueran una especie de hombres de negro. Pero esa idea se rompe en el siguiente recuerdo, donde Morty intenta hacer un estante con buen balance, y Rick le dice que con herramientas primitivas es imposible, ofreciéndole en cambio la experiencia del balance perfecto, algo que Morty siente y le parece increíble. Pero al salir de esa experiencia ya nada vuelve a sentirse igual, generándole un impacto tan fuerte que Rick tuvo que borrar ese recuerdo. Cada recuerdo confirma algo cada vez más claro. Rick parece decidir qué recuerdos se quedan y cuáles no. Y eso se vuelve aún más evidente cuando Morty usa un aparato para entender a los animales y descubre que las ardillas son más inteligentes de lo que parecen, hablando sobre mantener el mundo funcionando. Pero al darse cuenta de que Morty puede entenderlas, comienzan a seguirlo. Rick logra detenerlas momentáneamente, pero entiende que ya es demasiado tarde y que enfurecer a las ardillas es algo demasiado peligroso, por lo que la única solución es cambiar de dimensión. De regreso a la habitación, Morty observa varios de sus recuerdos seguidos y entra en una crisis, llegando al punto de no encontrarle sentido a su vida si todo lo que hace termina ahí. Amenaza con ponerle fin a todo, mientras Rick no entiende completamente lo que pasa, pero decide acompañarlo, y cuando ambos están a punto de hacerlo, aparece Summer, quien actúa como si no fuera la primera vez que vive algo así. Los deja inconscientes y restaura sus memorias. Y como si nada hubiera pasado, Rick decide que lo mejor es irse de aventuras otra vez, mientras Homer observa con total indiferencia. En este capítulo vemos a Morty completamente superado, no solo por sus propias decisiones, sino también por todo lo que vive junto a Rick. Y su respuesta ante eso es clara. Prefiere escapar, borrar sus recuerdos y evitar enfrentar lo que hizo o lo que hicieron. Y aunque en la serie eso es posible, en la vida real no lo es. Y ahí es donde está el verdadero valor de esta historia. Porque sí, enfrentar nuestros errores duele, incomoda y muchas veces nos hace sentir culpa. Pero como el mismo Morty lo deja ver, tal vez si no borrara sus recuerdos podría aprender de ellos y no repetirlos. Y esa es una de las ideas más importantes del capítulo. No se trata de olvidar para estar en paz, sino de recordar para no volver a caer en lo mismo. Y aquí entra una frase que encaja perfectamente con todo esto. Como dijo Gregory Boyle, los recuerdos son los tesoros que mantenemos atrapados en el almacén de nuestras mentes, para mantener el corazón caliente cuando estamos solos. Lo que Boyle intenta transmitir con esta frase es que los recuerdos, incluso los difíciles, forman parte de lo que somos. No son solo momentos guardados, son experiencias que nos acompañan, que nos enseñan, que nos dan identidad. Incluso los recuerdos dolorosos tienen un propósito porque son los que muchas veces nos hacen crecer, cuestionarnos y cambiar. El problema está cuando intentamos hacer lo que hace Morty, ignorarlos, borrarlos o fingir que nunca pasaron. Porque cuando haces eso no eliminas el error, eliminas la oportunidad de aprender de él. Y algo muy importante que también muestra este capítulo es que no todos los malos recuerdos nacen de otros, de errores que no eran completamente nuestros. Y aún así, ambos tipos de recuerdos tienen algo en común. Si no los enfrentas, te seguirán afectando. Por eso, esta reflexión no es complicada, pero sí bastante incómoda. No ignores lo que te dolió, no suprimas lo que te marcó, no finjas que no pasó. Aprende a mirarlo de frente, a entender qué salió mal, que pudiste hacer diferente o que simplemente no estaba en tus manos, porque solo así puedes romper ese ciclo de errores que parece repetirse sin fin. Al final, crecer no es borrar lo que fuiste, es aceptar lo que pasó, cargar con ello y usarlo para convertirse en mejor persona. Rick ha bebido demasiado y en uno de esos momentos donde su mente parece ir más rápido que su propio juicio, decide ir por Morty para su próxima aventura. No es la primera vez que lo hace, pero hay algo distinto en su actitud. Ya en la nave, Rick menciona que ha creado una bomba que piensa dejar caer. Todo con la intención de empezar una nueva vida desde cero, destruyendo absolutamente todo. Según él, no es un acto de locura, sino una especie de reinicio, una nueva oportunidad. Y para que Morty entienda su punto, o más bien para convencerlo, le ofrece ir por Jessica, para que ésta sea su acompañante en ese nuevo mundo. Serían como una versión retorcida de Adán y Eva. Morty obviamente cree que es una locura, no hay forma de justificar algo así, pero Rick, en lugar de entenderlo, confunde completamente las palabras y le promete que no hará nada raro con Jessica, asegurando que no es ese tipo de sujeto, cuando en realidad Morty jamás habló de eso, sino de la idea absurda de acabar con toda la humanidad. Al ver que Rick no piensa retractarse, Morty intenta tomar el volante a la fuerza para impedirlo. Es un momento importante porque por una vez Morty no se queda paralizado, decide actuar.
Rick, sorprendido por su valentía, decide aterrizar, pero al intentar bajar cae junto a una pila de basura, dejando en evidencia su terrible estado. Al final todo parece haber sido una especie de prueba, o al menos eso intenta justificar Rick, porque ni él mismo sabe realmente qué estaba haciendo. Más tarde, la familia está reunida comiendo tranquilamente, hablando sobre un nuevo programa en la televisión. Morty, completamente agotado, cae dormido sobre su comida, incapaz de mantenerse despierto. Su madre intenta encontrar una explicación más inocente, sugiriendo que tal vez ha estado practicando besos con la almohada, lo cual ya es bastante incómodo considerando que el perro duerme ahí. Morty intenta justificarse diciendo que no ha dormido bien por tener sueños ruidosos. Pero Summer lo expone sin filtro. La verdadera razón es que se va de aventuras con su abuelo. Esto cambia completamente el ambiente. A sus padres no les parece nada bien. Rick, por su parte, no ve el problema. Cree que dormir es un desperdicio, argumentando que la noche representa la mitad de la vida y que pasarla inconsciente es básicamente perder el tiempo. Jerry aprovecha el momento para culparlo del pésimo desempeño escolar de Morty, insinuando que sin tantas aventuras de ciencia ficción tal vez le iría mejor. Para Rick, la escuela no es más que una pérdida de tiempo, un lugar lleno de gente tropezando entre sí, siguiendo rutinas tan predecibles que parecen ovejas. Es una opinión impopular, pero es la que él defiende sin dudar. Antes de irse, Rick se levanta, felicita a Beth por el desayuno y menciona que le hubiera gustado que su propia madre lo probara. Es un comentario que parece simple, pero tiene peso. Beth se quiebra emocionalmente, mientras Jerry solo muestra incomodidad. En la escuela, la clase de matemáticas comienza con preguntas fáciles, tal como Rick había anticipado. Sin embargo, Morty no puede concentrarse. Su mente está completamente ocupada pensando en Jessica. El profesor insiste en la importancia del examen para su futuro, incluso mencionando que algunos estudiantes ni siquiera llegarán a las 3 de la tarde. Una frase tan absurda como inquietante. Cuando el examen comienza, Morty simplemente se queda dormido. En su sueño, Jessica aparece para cumplir una de sus fantasías, pero la realidad es mucho más incómoda. Está dándole un masaje al profesor, quien curiosamente permite que continúe durante unos minutos antes de molestarse. Es una escena absurda, pero también muestra lo desconectado que está Morty de su entorno. Un bravucón comienza a molestarlo, buscando cualquier excusa para atacarlo. Incluso lo amenaza con su navaja, pero justo a tiempo aparece Rick y lo congela. Sin embargo, no solo está ahí para salvarlo, en realidad necesita su ayuda para recolectar algo en otra dimensión. A Morty le preocupa más lo que pasará con el bravucón, porque aunque era un problema, acabar con él es demasiado. Además, perder otra clase tampoco le conviene, pero Rick insiste y como siempre, Morty termina cediendo. Mientras tanto, Summer muestra cierto interés en el bravucón, pero cuando intenta acercarse, él, aún congelado, cae y se rompe en pedazos. El impacto es inmediato, lo que para Rick es irrelevante, para ella es traumático. Finalmente, Rick y Morty llegan a otra dimensión en busca de las megasemillas. El lugar es extraño, peligroso, completamente desconocido. Morty no se siente seguro y esta vez lo dice abiertamente. Rick, en un raro momento de aparente lucidez, intenta darle una lección. Le explica que las nuevas situaciones pueden ser intimidantes, que asustan porque son diferentes, pero que si las enfrentas directamente, maduras. Dice conocer el peligro porque lidia con él todos los días, pero justo cuando termina, aparece una criatura que ni él reconoce. Y entonces pasa algo importante. Rick entra en pánico, no hay control, no hay plan, solo miedo. Grita, se desespera y le dice a Morty que corra. En ese momento se rompe la imagen del genio que siempre sabe lo que hace. Más adelante, tras un accidente, Morty queda gravemente herido. Rick lo regaña por no haber usado correctamente las botas, como si todo fuera su culpa. Pero luego, sin esfuerzo, lo cura con una jeringa, devolviéndolo a la normalidad. En segundos, Morty queda asombrado, pero eso solo abre otro problema. Rick había viajado al futuro para conseguir esa cura, un lugar donde la tecnología había avanzado tanto que incluso detuvieron el envejecimiento. Ahí se volvió una celebridad, pasó tanto tiempo disfrutando sin preocupaciones y cuando decidió volver, su pistola de portales ya no tenía energía. Ahora están atrapados. La única forma de regresar es cruzar una aduana dimensional. Rick sin rodeos le pide a Morty que las esconda en su cuerpo. Morty, aunque claramente incómodo, acepta. Durante el control todo parece ir bien hasta que Morty es seleccionado al azar para una revisión más profunda. Rick entra en pánico y ambos terminan huyendo, desatando el caos. En medio de la persecución, Morty finalmente domina las botas, moviéndose en todas direcciones y ayudando a escapar. Al llegar al portal, Rick necesita tiempo, así que le pide a Morty que lo cubra con un arma. Morty duda, no quiere hacer daño, pero Rick le dice que son robots. Él confía, dispara y descubre que no lo eran. Rick lo justifica sin problema, para él no hay diferencia. De regreso a su mundo, la familia enfrenta a Rick. La discusión escala rápidamente, cuestionando todo, incluso la inteligencia de Morty. Rick lo defiende y demuestra su potencial, haciéndolo responder una pregunta compleja al instante.
Parece un momento de reivindicación, hasta que todo se revela. La inteligencia de Morty no era suya, era un efecto temporal de las semillas dentro de su cuerpo. Pronto lo perderá todo. Mientras Morty se retuerce en el suelo, perdiendo poco a poco sus capacidades, Rick entra en un estado eufórico, completamente desconectado del sufrimiento que tiene enfrente, dejando claro que sus aventuras seguirán siendo un secreto, porque en ese mundo absurdo, al final, lo único que realmente importa son Rick y Morty. En este capítulo vemos lo manipulador que puede llegar a ser Rick, y ese tipo de personas no solo existen en la ciencia ficción. Primero le ofrece a Morty la chica de sus sueños con tal de salirse con la suya. Luego minimiza la escuela para que se crea que solo con él puede aprender algo valioso. Después le hace sentir que la misión depende completamente de él, cuando en realidad no es así. Más adelante lo convence de hacer algo incómodo, cruzando un límite personal, pero disfrazándolo como algo necesario. Y cuando todo explota frente a su familia, lo defiende, no por empatía, sino para recuperar el control sobre él. Rick no obliga, Rick construye la situación para que Morty sienta que está eligiendo. Porque los manipuladores en la vida real no son obvios, no llegan controlando, llegan entendiendo, no te quitan opciones, te hace sentir que tú elegiste. Y muchas veces, cuando te das cuenta, ya cruzaste límites que antes ni siquiera considerabas. Pero, ¿cómo detectarlos? Cuando alguien minimiza todo lo que no sea él, ten cuidado. Cuando te hace sentir especial solo cuando sirves, ten cuidado. Cuando te empuja a hacer cosas incómodas y lo justifica como necesario, ten cuidado. Cuando siempre termina teniendo el control emocional de la situación, aunque parezca que te está defendiendo, ten cuidado. Y lo más importante, cómo lidiar con ellos. Aprende a cuestionar lo que sientes cuando estás con esa persona. Si constantemente dudas de lo que sientes, entonces algo anda mal. Pon límites, incluso si te hacen sentir culpable por hacerlo. Un manipulador siempre va a intentar que ceder parezca más fácil que resistir. Y sobre todo, no pierdas otros puntos de apoyo. Amigos, familia, tu propio criterio. Porque cuando alguien se vuelve tu única referencia, ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque un manipulador no te cambia de golpe, te cambia poco a poco, hasta que un día ya no sabes si lo que estás haciendo es decisión tuya o de alguien más. Morty está emocionado por probar su nueva consola. Un pavo se estrella contra la puerta y se transforma en Rick. Morty le dice: ahora eres un pavo Drácula. Rick lo ignora y pregunta por la consola, ya que él no se la compró. Morty dice que su madre espacial vino por las fiestas y se la regaló. Ya en la cena, Jerry hace un brindis por Beth, la única mujer que lo aceptó, y añade: sin ella moriría. Todos se enternecen, pero Jerry insiste: en serio, si Beth se va, moriré por mi propia mano. Todos se incomodan y prefieren terminar el brindis. Una de las frases más crudas es dicha por Rick: la vida es como una suscripción y el pago es el día de acción de gracias, una reunión familiar. La vida no debería sentirse como una obligación, ni el amor como una amenaza. No permitas que el miedo o la manipulación controlen tus relaciones. En ese momento Jerry actuó de una manera muy manipuladora. Las Beths pasan más tiempo juntas, a una le duele la espalda y la espacial se la acomoda de un empujón, diciéndole que sabe cómo tratarla porque, al final, es ella misma. Ambas beben vino y la Beth espacial le coloca un chip a su contraparte para que se desinhiba, diciéndole que nunca se prohíba ningún placer. Vamos directo a la sala donde Morty juega videojuegos ultra realistas. Dice que le parecen aburridos. Rick le responde que quizás es porque ya han vivido esas experiencias de verdad. El juego le ofrece grabar un mensaje para su hijo. Rick comenta que ahora es tan realista porque la mayoría del espacio está vacío. Summer dice que se va porque Rick y Morty solo se autoengañan creyendo que es divertido, pero que eso es estúpidamente aburrido. Por la noche las Beths no pueden dormir y se encuentran en el patio. Una se le acerca por detrás con un tono sugestivo y le dice: sé que te gusta portarte como una vaquera espacial, pero en realidad eres una perfeccionista. Se miran y cuando está a punto de pasar algo, un ruido en la casa las interrumpe. Cada quien se va por su lado a dormir. Summer lo había visto todo y queda bastante perturbada. Al día siguiente Summer está jugando los mismos videojuegos que antes llamó aburridos. Morty le pregunta por qué cambió de opinión. Ahí lanza una reflexión. Ella responde que tal vez fue porque la vida es demasiado abrumadora. Antes, con solo 8 bits, un fontanero y una princesa nos divertíamos por horas. Ahora los juegos se ven increíbles, pero se sienten vacíos. Se busca tanto el realismo que se pierde la magia. Ya no importa si es divertido, importa que se vea bien. Y cuando la vida se vuelve abrumadora, algunos juegan para escapar. Las Beth han estado más juntas últimamente. Al ver a su familia, se ofrecen para ir por helado a otro planeta. Summer cuestiona por qué tienen que ir tan lejos y lanza una mirada que deja claro que sabe su secreto. Ya en el espacio, las Beth se halagan mutuamente, dicen que al ser la misma persona
persona pueden decirse cosas que nadie más podría, como que su trasero se ve bien en ese traje espacial. Cuando regresan a la Tierra se han olvidado del helado, pero aún les queda tiempo y cariño para seguir en la aventura, estacionadas justo frente a su casa. Esta vez es Morty quien las descubre y queda bastante afectado. Summer y Morty juegan videojuegos diciendo que al ser tan inmersivos les permite ignorar cosas que tal vez no debieron notar. Morty le dice que ella siempre fue más perspicaz para notar lo que pasa primero. Rick, molesto porque no hay control disponible, va a su garage y fabrica uno nuevo usando una criatura espacial. Beth llega y le pide helado a su padre, con la excusa de que se divirtió tanto con su clon que se le olvidó. Rick, sospechando, le dice: he conocido infinitas versiones de mí, en infinitas situaciones, incluido esta de olvidar el helado. Beth le pregunta si él también alguna vez lo olvidó, y Rick responde: pregúntamelo cuando esté más ebrio. Lo que da a entender que incluso para Rick tener una relación contigo mismo es algo demasiado incómodo. Rick le da un consejo a Beth: antes de olvidar el helado, recuerda que ahora es el helado de tu familia. Si sigues así, terminarás teniendo un secreto. Beth se enamora de sí misma porque es lo que siempre quiso en alguien. Ella. El narcisismo se disfraza de amor propio, pero cuando ignoras a los demás, terminas por alejarte. Y al final, lo que se le olvida a Beth no es el helado, es su familia. La relación entre las Beths parece ir perfectamente, piensan igual, dicen las mismas palabras, se ríen juntas, y todo fluye como si fueran la pareja ideal. En medio de la plática, la Beth de la Tierra menciona que le contó a Rick sobre su relación, pero que no importa porque él ya lo sabía y solo le dio unos consejos. Beth admite que está enamorada de sí misma, lo que tal vez la convierte en la mujer menos cuerda del planeta Tierra. Mientras tanto, Morty y Summer siguen jugando videojuegos, pero Jerry aparece buscando desesperadamente a su esposa. Preocupados, intentan distraerlo, pero en una broma involuntaria terminan dándole un videojuego donde una mujer casada tiene una aventura con otra mujer, justo lo que está viviendo, pero sin saberlo. La familia decide que ya es suficiente. Summer, Rick y Morty entran al cuarto de simulación y ven a las Beths recreando una vida de ancianas juntas. Todos les dicen que esto debe de parar, que Jerry no se da cuenta porque es muy estúpido, pero que es momento de terminar y hablar con él. Beth Espacial se enfurece, dice que su pareja hablará cuando quiera y que ella no es igual que su contraparte. Los manda al diablo y amenaza con que si la enfrentan tiene todo el armamento de depredador. La familia se resigna y se retira. Ya todos en la cocina comiendo helado, la tensión se siente. Jerry nota que sus hijos comen el helado muy rápido y les reclama, pidiéndoles que al menos agradezcan el esfuerzo. Beth responde que lo coman como quieran, porque aunque es delicioso, no dura mucho. Las Beths discuten y de repente la espacial le dice a Jerry que está teniendo una aventura con su esposa, o que quizá ella es su esposa y está teniendo una aventura con otra mujer. Jerry recuerda su adolescencia cuando le dijeron que Beth era demasiada mujer para él y que un día lo destruiría. Entonces entra en pánico y activa su protocolo cochinilla. Enamorarte de ti mismo puede sonar a amor propio. Solo se reflejan, se halagan y se pierden en una burbuja sin consecuencias. Pero hay una familia alrededor que empieza a desmoronarse, mientras ellas se siguen eligiendo a sí mismas. Y Jerry, aunque es torpe y ridículo, parece ser el único que no sabe nada, pero su dolor es real. Cuando todo estalla, él no discute, no pelea, solo se esconde. Porque aunque muchas veces nos dé risa, Jerry también sufre. La escena del helado lo resume todo. Algo dulce, efímero, que se derrite si no lo compartes a tiempo. Y eso pasa cuando te obsesionas con lo que te gusta. Rick analiza el estado de Jerry, completamente colapsado en modo cochinilla. Beth pregunta si se puede revertir, pero Rick responde que no. Cuenta que todo fue idea del propio Jerry durante una borrachera entre ambos. Rick quería tatuajes, pero Jerry pidió un protocolo de emergencia emocional. La ironía es total. Rick aclara que el único que puede romper ese protocolo es Jerry mismo, y eso implica que quiera hacerlo. Las Beths discuten. Las suyas serán autodestructivas, sí, pero las de su clon solo son destructivas. Beth Espacial responde que está harta de que Jerry siempre use la amenaza de quitarse la vida para manipular, y que ella no va a actuar así por más que la ame. La otra Beth le recuerda que Jerry al menos se preocupa, que intenta mejorar y que se avergüenza cuando falla. Las diferencias empiezan a pesar. Lo que parecía una relación perfecta con una misma empieza a chocar con la realidad. Las dos aceptan que si alguien puede arreglar esto es Rick y le piden que borre sus memorias si eso soluciona algo, pero Rick, sarcástico como siempre, le responde: háganlo, borren lo que quieran, total que se quede el esposo cornudo y sus hijos con los recuerdos. Esa frase le llega a Jerry, rompe su protocolo, se pone de pie y les pide madurez. Les dice que nada de lo que dijo antes era verdad, no se quitaría la vida por ellas, solo se iría y usaría el wifi del Starbucks. Aún furioso dice que pueden tener su aventura, su boda y reírse de su amiguito si quieren.
Empieza a empacar para irse, entonces la beta espacial suelta una verdad incómoda. Si yo soy tu esposa real, entonces tú estuviste engañándome con un clon. Pero Jerry, harto, solo responde, entonces me lo hubieran dicho antes de ponerme el cuerno. Lo irónico es que a él también le gustaba la idea. La Bet de la Tierra confirma que todo se volvió raro. Incluso se niega a un beso de su clon. Finalmente los tres piensan del mismo modo y tienen una conversación para adultos sobre qué tan pervertido es Jerry realmente. Todo esto mientras Summer y Morty los escuchan sin querer. Y así llegamos a una escena final perturbadora. Una escena de acción de gracia con la familia rota, incómoda y marcada para siempre por lo vivido. Vivimos en una época donde el narcisismo es confundido con amor propio y donde muchos huyen del conflicto refugiándose en simulaciones, redes sociales o relaciones idealizadas que reflejan solo lo que quieren ver, como las Bets enamoradas de sí mismas, hasta que la realidad les recuerda que amar implica enfrentarte a lo que no te gusta de ti mismo. Jerry, con todos sus defectos, representa lo humano, la inseguridad, la dependencia, la necesidad de sentirse valorado, porque como el helado, la familia, el amor y el respeto no duran para siempre, sobre todo si solo lo usas cuando te conviene. Y eso fue todo por el análisis de este caótico pero brillante episodio. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Este canal apenas está comenzando, pero con tu apoyo puede convertirse en uno de los más grandes. Así que gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo análisis.